Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que se haga de ellas. Mis amigos, todos tenemos la oportunidad o las oportunidades de Dios para ser exitosos. Que nadie conserve en su corazón la idea de que uno nace con estrellas, pero que usted nació estrellado. No. Todos tenemos las oportunidades de Dios para el éxito, pero dependerá del uso que hagamos de ellas. ¿Está bien? Vamos entonces a continuar en esta hora y quiero invitarles para que abran sus Biblias conmigo para continuar con la historia que ya iniciamos desde día sábado en la noche. Hablamos acerca de la historia maravillosa del pasado, de cómo Dios obró liberación para su pueblo de Israel, liberándolo de la esclavitud, de la miseria, del dolor, de esa vida que no era vida allí en Egipto, y cómo Él poderosamente rompió las cadenas de la esclavitud y liberó a su pueblo para que pudiera tener una vida mejor y un destino mejor. Pero ayer estudiábamos que no solamente Dios tiene la oportunidad o el poder de romper cadenas, sino que Él también muestra su gloria y su poder para no solamente liberarnos, sino también sustentarnos, proveernos. Y me encantó el pedido de oración de esta noche que tuvimos hoy, en la dirección del pastor Vladimir, donde es cierto, Dios conoce nuestras necesidades, pero debemos estar seguros que Él provee, y provee en gran manera, porque lo que hace Dios siempre lo hace bien, bien. Él sabe lo que hace, Él sabe por qué lo hace, y Él sabe cómo lo hace. Nuestra mayor necesidad es aprender a confiar en el Señor y Él proveerá. Pero Dios no solamente quiere liberarnos de la esclavitud, Dios no solamente quiere romper cadenas y proveer. El capítulo 19, al cual les quiero invitar en esta hora, nos muestra una nueva oportunidad que Dios le da a su pueblo para avanzar en su camino hacia el éxito y hacia la victoria. Y vamos a leer allí, apreciados, el capítulo 19, que nos relata precisamente un momento muy especial donde el pueblo de Dios, como pueden ver aquí, cierto, en la presentación, llega a un lugar que se convirtió en un lugar memorable, histórico, solemne e importante. Y fue que el pueblo de Dios llegó al monte Sinaí. Dios tenía un propósito muy especial y una nueva oportunidad para que su pueblo siguiera avanzando en su ruta hacia el éxito. ¿Qué dice el capítulo 19? Voy a invitarles para que leamos el versículo 1 y saltemos rápidamente al versículo 3. Dice así la palabra de Dios. ¿Me acompañan? La escritura dice, 2, 3, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Pregunta, ¿cuánto tiempo llevó al pueblo de Dios de ser liberado o rescatado de la esclavitud? 3 meses. En el mes tercero de la salida. 3 meses. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. ¿Cuál monte? El monte de Sinaí, ¿verdad? Diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Saben, apreciados? Dios convoca a Moisés porque tenía un anuncio muy importante que darle a su pueblo en ese momento de la historia. Y yo estoy seguro que ese anuncio sigue siendo muy importante, muy relevante, determinante para nosotros hoy también. Vamos a ver cuál fue ese gran anuncio, cuál fue, cierto, ese gran mensaje que era tan importante y que Dios quería compartir en el pasado y que hoy quiere compartirlo con nosotros. Vamos ahora al versículo 4, hasta el versículo 6. Dice, vosotros visteis lo que hice a quienes y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, vamos a ver qué va a decir. Si diereis oído ¿a qué? Eso es muy importante. Si diereis oído a mi voz
y guardareis, ¿qué cosa? Mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mis hermanos, Dios tenía un mensaje muy importante para su pueblo. Durante más de 4 siglos, y para ser exactos, como dice la Biblia, 430 años, el pueblo de Israel solamente vivió en esclavitud, en opresión, en aflicción, dolor y sufrimiento. Y el pueblo de Dios, quien había sido escogido hace muchos años atrás, al llegar allí, al monte Sinaí, Dios le estaba dando la oportunidad de recuperar, de restaurar el valor que por causa de la esclavitud habían perdido. Durante un tiempo, cuando pensamos en los orígenes del pueblo de Israel, cuyo origen empezó en un hombre que se ha llamado el padre de la fe. ¿Quién fue ese hombre? Abraham. Dios pensó en cosas grandes para Abraham y para la descendencia, que no es otra cosa sino el pueblo escogido de Dios que vendría a través de Abraham. Y saben, donde quiera que iba Abraham con sus hijos, con su descendencia, era respetado por lo que él era, un hijo de Dios. Pero también era respetado por lo que Dios hacía por él, lo bendecía de manera extraordinaria. Cuando alguien escuchaba acerca de los hijos de Abraham, inspiraba respeto, inspiraba solemnidad, inspiraba admiración. Pero una vez que ese pueblo, que esa descendencia llega a Egipto y es esclavizado, Israel pierde el valor que alguna vez tuvo y que Dios le dio. ¿Saben? Cuando recordamos ese llamado que le hizo Dios a Abraham, recordamos hoy unas palabras muy puntuales que están registradas en Génesis 12, 1 y 2 y que dicen así. Vamos a leerlo juntos. Ahí está en pantalla, o si usted prefiere, busque allí en la Biblia. Génesis 12, 1 y 2 dice, palabras de Dios para Abraham, lo siguiente. Sal de tu tierra, ¿y de qué más? Y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación, ¿qué? ¿Qué era lo que quería Dios? Que la nación fuera ¿cómo? Grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El origen de la historia del pueblo de Dios, que empezó con Abraham, fue el resultado de un pacto de bendición que Dios hizo con este hombre, al cual con el tiempo llamó como su amigo Abraham. Pues cuando ahora enfrenta, mis queridos, la esclavitud, Israel, que era descendiente de Abraham, que estaba destinado para grandes cosas, para cumplir grandes propósitos, para ser una nación grande y bendecida, para que también fuera bendición para el mundo, la esclavitud del pecado logró casi borrar los sueños de grandeza y bendición que Dios tenía para su pueblo. Y mis amados, lo que hace Dios precisamente allí en el monte Sinaí es recordarle a su pueblo cuán valioso era para él. Es recordarle a su pueblo que bajo su dirección y el pacto que alguna vez hizo en el pasado y el pacto que ahora quería hacer con él, restauraría el valor perdido que la esclavitud casi extinguió. ¿Saben, apreciados? Nosotros debemos recordar que Dios es nuestro creador y que por creación, sin importar quiénes seamos, dónde hayamos vivido, cómo hayamos sido criados, todos somos hijos de Dios. Y eso nos da un valor que excede al oro y a la plata. Se ha dicho que con el dinero
se pueden comprar cosas, se pueden asignar precios. Los seres humanos son expertos para darle precio a las cosas, pero el ser humano no tiene precio. El ser humano es más valioso que eso. El ser humano tiene valor, más no precio. Y saben, mis queridos, aunque esto es una realidad, al igual que el pueblo de Israel, es muy probable en casi todos los seres humanos que al vivir alguna circunstancia de dificultad, de adversidad, los ánimos se caen, el valor pareciera desaparecer y olvidamos quiénes somos y para qué existimos en esta tierra. Alguna vez leí un pensamiento que decía: es tu responsabilidad, escucha bien, es tu responsabilidad no permitir que un desafortunado capítulo en tu vida defina el resto de tu historia. ¿Hay alguno de ustedes que ha tenido un capítulo desafortunado en su vida? ¿Alguien aquí ha tenido un fracaso, una derrota, alguna caída, alguna falla? Es tu responsabilidad no permitir que un capítulo desafortunado en tu vida defina el resto de tu historia. Y eso era precisamente lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel allí en el monte Sinaí. Dios les ha demostrado que los había liberado. Dios les ha demostrado que Él tenía el poder amplio y suficiente para sustentarlos en el desierto. Pero ahora era necesario para Dios recordarle a su pueblo y recordarnos a nosotros hoy que no somos cualquier cosa. Somos hijos del Rey del universo y estamos destinados para grandes cosas, apreciados. En el nombre del Señor, mis queridos, Él nos recuerda que en su poder y en su gracia, aunque hayamos sufrido o aunque nos hayamos equivocado o aunque hayamos estado encadenados por algún tipo de esclavitud, podemos hoy recuperar nuestro valor y entender cuán valiosos somos para el reino de Dios. Mis queridos, la Biblia menciona allí, en Isaías 43, 4 y 5, que Dios nos ama con amor eterno y nos ve con unos ojos sumamente especiales. ¿Qué dice Isaías 43, 4 y 5? Vamos a leer juntos. A mis ojos fuiste ¿de qué? De gran estima. Fuiste honorable, yo también daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Lo que quería hacer Dios allí en el Sinaí, en la descripción del capítulo 19 de Éxodo, es que Dios quería restaurar el valor que se había perdido allí en la esclavitud y quería cambiar la mentalidad de esclavo por la mentalidad de personas libres y bendecidas en el Señor. Saben, creo que así como Dios hizo un alto en el camino para el pueblo de Israel allí en el monte Sinaí, hoy Dios nos ha llamado para hacer un alto en nuestras vidas y recordar quiénes somos y para dónde vamos. A veces, al fracasar, en nuestra mente comienza a distorsionarse con un virus de derrota nuestro chip de creación y de victoria. Como experimentamos que no pudimos, creemos que no podemos. Y si no podemos, tampoco en el futuro podremos. Pero hoy tenemos la oportunidad en el Señor de romper el pasado y comenzar una nueva vida, una vida en victoria. Saben, hay gente que ha tenido una familia desastrosa en su niñez, pero ha decidido no continuar con el ciclo de maldición y esforzarse en el Señor para tener una familia ejemplar. Hay personas que tuvieron padres alcohólicos, pero que decidieron romper con esa cadena de maldición y nunca probar el alcohol ni permitirle probar el alcohol a sus hijos. Hay hijos que sus padres nunca les dieron amor, pero decidieron
hacer la diferencia y brindar amor a sus hijos y a su familia. Hay gente que no consigue un trabajo, pero entonces han tomado la decisión de crear un trabajo y dar empleo a otras personas. En el nombre del Señor, mis apreciados, no importa lo que hayamos vivido en el pasado, no importa cómo nos crearon o qué tan mala fue nuestra infancia o adolescencia, en el nombre del Señor y por el estatus de hijos de Dios, estamos llamados para cambiar las cosas y hacer la diferencia. Queridos, allí cuando observamos lo que hizo Dios en el Sinaí, fue darle la oportunidad al pueblo de Dios de volver a soñar. Y anoche decíamos algo, y es que como hijos de Dios tenemos no solamente el derecho, sino también el deber de soñar en grande, porque tenemos un Dios grande. Amén. Y yo le mencionaba que allí, por el lado de Bilbao, creo que se llama eso, hay una frase que me gusta y yo hoy la escribí y la puse allí. Un hombre no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se le arrugan, ¿qué cosa? Los sueños y las esperanzas. Amigos y hermanos, yo les invito, Dios nos invita e invitó al pueblo de Dios en el pasado y nos invita hoy a en su nombre y en su poder volver a creer y volver a soñar. Porque cuando caminamos con Dios, las cosas pueden ser diferentes, las cosas pueden ser posibles, las cosas pueden ser mejores por la gracia de Dios. Pero saben, Dios también reconocía que habían marcas de dolor, que eran difíciles de superar, pero Dios estaba a hacer todo lo que estaba a su alcance para que su pueblo fuera restaurado. Y saben, si hay algo que Dios no olvida, es cuando un hijo suyo es tocado, afligido y maltratado. Miren, en el libro de Ezequiel capítulo 29 versículo 3, Dios le pone o asigna una figura a Faraón, quien fue el gran causante del dolor, de la esclavitud y de la aflicción que vivió su pueblo. Y noten cómo Dios recuerda y llama al opresor de su pueblo, al Faraón. Mire cómo le llama. Ezequiel 29:3 dice, habla y di. ¿Me acompañan? Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. ¿Y cómo lo llama? El gran dragón que yace en medio de sus ríos. El corazón de Dios sintió tanto dolor por el daño que le hizo el Faraón a su pueblo, que no lo olvidó y le recordó que él, con todo el daño que hizo, para Dios era el gran dragón que se había querido meter con sus hijos. Y tú debes recordar algo, conscientes o inconscientemente, queriéndolo o no, hay gente que siempre va a aborrecer a los hijos de Dios. Pero también debes recordar que el que se meta contigo, si tú eres fiel al Señor, el que se meta contigo, se mete con Dios. Recuerda muy bien eso. El que se mete contigo, se mete con Dios. Y si tú conoces de Dios y te metes con un hijo de Dios, también te estás metiendo con Dios. Eso no es solamente para los que no conocen. Eso es mucho más válido para nosotros los que conocemos. El gran dragón. Ahora, cuando pensamos en esta figura, Xiomara, notamos que Dios sabe que Satanás también ha tratado de oprimir y afligir a su pueblo a través de los siglos. Y la misma figura que usó el Señor para describir el daño y la obra de maldad que hizo Faraón a su pueblo allí en Egipto, también lo aplica a Satanás, el faraón o príncipe de este mundo, que ha querido usurpar el reino de Dios y que ha querido perseguir y afligir a los hijos de Dios. Miren lo que dice allí Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. ¿Quieres leer conmigo, por favor? 2:3. ¿Cómo dice? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra
y sus ángeles fueron ¿qué? Arrojados con él. Mis queridos, la historia se repite. Hay un faraón, hay un príncipe de este mundo al cual Dios llama el gran dragón, que se quiere meter con los hijos de Dios. Y todo aquel que anhela hacer la voluntad de Dios, que quiere reclamar el derecho de vivir como hijo de Dios en esta tierra, se convertirá en un objetivo militar de destrucción del gran dragón. Y pregunto en esta hora, aún así, ¿creen ustedes que vale la pena ser hijos de Dios? Aunque tengamos un príncipe o un faraón que quiera destruirnos y esclavizarnos, ¿valdrá la pena? ¿Cuántos de ustedes creen realmente que vale la pena a pesar de la persecución, la aflicción que el gran dragón quiera traer sobre nosotros? ¿Cuántos creen realmente que vale la pena ser un hijo de Dios? Mis queridos, hay algo que debemos estar seguros. Y es que esta pelea y esta batalla que está casada hasta el último día de este mundo, ya ha sido ganada por Cristo Jesús en la cruz y viene a ser confirmada la victoria definitiva, la victoria total cuando Él venga por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el privilegio que tenemos, mis queridos, es que estamos en el bando correcto, porque Jesús ya ganó la pelea y nosotros somos sus hijos y estamos destinados también a ganar esta batalla espiritual. Amén. ¿Vale la pena? Claro que sí. Vamos a seguir aquí, apreciados. Para eso vino el Señor. Sigamos. Saben, hay algo que no puedo pasar por alto en esta noche, y es que Dios invita a su pueblo a hacer dos cosas. Número uno, vamos a avanzar ahí, Xiomara. Número uno, Dios le pide a su pueblo que esté atento y haga dos cosas. Número uno, que escuche su voz. ¿Cuánto queremos escuchar la voz de Dios? Saben, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si queremos ser restaurados en nuestro valor, ya estamos cumpliendo con el primer requisito. El hecho de que tú vengas esta noche o estés siguiendo la transmisión, ya estás cumpliendo con el primer paso de restauración y de éxito, y es oír la voz de Dios. Amén. Así que vamos bien, vamos bien. El segundo aspecto dice que el Señor quiere hacer pacto con nosotros para así poder tener la certeza, tú y yo, de ser el especial tesoro de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es eso del pacto? Vamos a ver el siguiente pasaje que está allí registrado en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, y es algo que cambió la vida del pueblo de Dios y es algo que hoy puede hacer la diferencia para cambiarnos a nosotros también. ¿Qué dice Deuteronomio 4:13? Noten cuán clara es la Biblia palabral acerca de lo que significa el pacto de Dios. ¿Qué dice? 2:3. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Qué es eso del pacto y qué fue lo que mandó poner por obra? El texto lo dice. ¿Qué cosa? Los 10 mandamientos, y los escribió ¿en qué? En 2 tablas de piedra. ¿Qué es el pacto de Dios entonces, mis amados? Tiene que ver con los mandamientos de Dios, con la obediencia a los mandamientos de Dios. De hecho, cuando leemos en el Pentateuco, y allí mismo en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, versículo 13, dice que Dios desea que nosotros seamos cabeza y no cola, que siempre estemos arriba y nunca abajo, que en vez de pedir prestado, prestemos, que seamos bendición sobre esta tierra. Pero toda la clave del éxito, dice, es si obedeces mis mandamientos. Saben, yo debo reconocer algo en esta hora. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos quieren recibir bendiciones de Dios? Y si usted le pregunta esto mismo a la gente de afuera, ¿cuántos quieren que Dios los bendiga? Todo el mundo dice, amén, yo quiero la bendición de Dios. Pero cuando surge la pregunta, ¿y cuántos quieren obedecer los mandamientos de Dios? Hacer pacto con Dios. Algunos dicen, no, yo solamente quiero las bendiciones, pero yo no quiero el compromiso de obedecer. Mis queridos, sin compromiso y sin pacto no puede haber bendición real.
Es cierto que Dios es misericordioso. Es cierto que Él nos provee. Es cierto que su misericordia es para siempre. Pero tal vez, apreciados, al nosotros mismos limitarnos a solo querer recibir bendiciones, mas no obedecer o no hacer pacto con Él, estamos reteniendo una lluvia de bendiciones, una tormenta de bendiciones imparables que Dios quisiera darnos a cada uno de nosotros en gran manera. Saben, mis amados, cuando hablamos acerca de los 10 mandamientos, pues son los que están escritos allí, ¿cierto? En el libro de Éxodo capítulo 20, que ustedes y yo conocemos y vamos a repasar rápidamente. ¿Cómo dicen? Primer mandamiento. Segundo, no te harás imágenes ni te inclinarás a ellas para orar. Tercero. Cuarto, muy importante, ¿cómo es? Acuérdate del día sábado, ¿para qué? Para santificarlo, sigamos. Quinto mandamiento. Sexto. Séptimo. Octavo. Noveno. Y décimo. Esos son los mandamientos o lo que hace parte del pacto de Dios para que seamos el especial tesoro de Dios y seamos bendecidos en gran manera. Tú no puedes ver los mandamientos de Dios como una carga, como una prueba, no. Los mandamientos de Dios realmente son el cerco de protección, el cerco de bendición y prosperidad que Dios tiene para nosotros, apreciados. Gózate en que Dios tiene estos principios de éxito para nuestra vida. No rechaces esto, porque aquí está la clave de la victoria y de la bendición. Sigamos aquí, por favor. Saben, algunos creen, y voy a ir rápido con esto, algunos creen que esto del pacto con Dios y de los mandamientos, de los 10 mandamientos, era solamente para el pueblo de Israel allí en el pasado, en el Antiguo Testamento. Pero saben, en el Nuevo Testamento se conserva la misma idea. ¿Por qué razón? Porque el pacto de Dios es eterno. Porque los mandamientos de Dios y su ley también es eterna. Así que el secreto de éxito no ha cambiado. La fórmula de la prosperidad sigue vigente. Hacer pacto con Dios, oír su voz y hacer pacto con Dios. Y miren, mis queridos, lo que dice allí. Saben, en Primera de Pedro 2:9, Dios dice que también quiere que nosotros seamos real sacerdocio y una nación santa, que seamos bendecidos y prosperados. Es lo mismo que se dijo allí en el Antiguo Testamento, es lo mismo que se dice en el Nuevo Testamento y es el mismo pensamiento que Dios tiene para nosotros hoy. Pero saben, hay una gran diferencia, vamos con lo siguiente, de lo que fue el Antiguo y el Nuevo Pacto. ¿Dónde estaban escritas las leyes de Dios en el pasado? En 2 tablas de piedra, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia con el Nuevo Pacto? ¿La ley de Dios, los mandamientos o el lugar donde Dios quiere que estén grabados? ¿Saben? En el pasado solamente estaban tablas de piedra, pero ahora Dios quiere que esos mandamientos, que esos principios de éxito, de bendición y prosperidad estén ahora en nuestro corazón. ¿Cuánto decimos amén por eso? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Permítame rápidamente compartir Hebreos 10, 15 al 17. ¿Qué es lo que dice allí? El Espíritu Santo atestigua. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Noten que se está citando en el Nuevo Testamento. Pondré mis leyes ¿en dónde? ¿En dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus transgresiones. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el antiguo y el nuevo pacto? ¿Cuál es? La única diferencia, apreciados, es que antes estaban tablas de piedra y ahora el Espíritu de Dios quiere guardar esos principios de éxito. ¿En dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Pregunto, ¿habrá alguien en esta noche que le gustaría hacer pacto con Dios para que el Espíritu de Dios ponga estos principios de éxito y prosperidad en su vida, en su mente, en su corazón? ¿Habrá alguno en esta noche, al menos uno, que le gustaría hacer eso? ¿Recibir esa bendición de Dios? Bueno, uno nada más. Bueno, amén. Por eso vale la pena, hermana. Muy bien. ¿Por qué Dios quiere hacer eso?
Bueno, ya dijimos que Él quiere hacernos nuestro especial tesoro y porque quiere bendecirnos. Pero hay una autora cristiana que hace un comentario que me parece fabuloso, extraordinario y que no puedo pasar en esta noche. ¿Qué dice ella acerca de esto que estamos hablando? Dice, la gloria de Cristo es revelada en la ley, que es un trasunto de su carácter, y su eficacia transformadora se ejerce sobre el alma hasta que los hombres se transforman en conformidad con la voluntad de Dios hasta que alcanzan la perfección. En otras palabras, apreciados, aparte de Dios quererme bendecir, prosperar, ¿qué es lo que quiere hacer Dios en realidad? ¿Quiere hacer un proceso de qué? De transformación, mis queridos. Miren, a veces los hijos de Dios pensamos que lo único que necesitamos es el perdón de Dios para nuestros pecados. Pero ¿qué sirve si somos perdonados hoy y mañana continuamos en lo mismo? Alguien ha dicho, no, que es que el que peca y reza empata, pastor. Entonces ahí cuadramos cuentas. Pero ¿será tan pobre y tan limitada la visión de Dios para nosotros? ¿Será que solamente Él quiere decir, apenas te arrepientas te perdono, y así ir en un círculo vicioso? ¿O Dios tiene algo más grande para nosotros? Mis queridos, Dios tiene planes no solamente para este mundo, Dios tiene planes para la eternidad con nosotros. Dios tiene planes, y eso lo hablaremos en esta semana, de vivir con nosotros en el reino de los cielos. Pero para estar allí no es suficiente con recibir perdón. Es relevante, es necesario, aparte de recibir perdón, ser transformados para vivir en la presencia de un Dios que es santo, perfecto, y Él nos quiere transformar a su perfección. ¿Saben que el libro de Hebreos dice que Dios es santo y que nadie puede ver a Dios en su santidad? ¿Saben, amados? Dios quiere compartir una eternidad con nosotros, pero para estar allí necesitamos más que perdón, transformación. Dios no quiere un pueblo perdonado, Dios quiere un pueblo transformado. Y es por eso que el pacto es más allá de bienes materiales, va más allá de bendiciones terrenales. El pacto es la bendición de ser transformados para vivir por siempre en el reino de Dios. Y cierro con lo siguiente, mis queridos. La buena nueva es que Dios hoy quiere darnos una nueva oportunidad para que hagamos un pacto con Él, para que nuestra vida sea transformada. Yo pregunto, ¿cuántos alguna vez le han pedido perdón a Dios? Pero no se han dado cuenta que pedir perdón no es suficiente para cambiar. Y bájate que el Señor otra vez la volvió a embarrar. Te había pedido perdón hace poquito y otra vez estoy aquí por la misma situación. ¿Saben? El apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. No es suficiente con el perdón. Necesito algo más grande que solo Dios puede darme. Su poder transformador. Y hoy Dios quiere hacer un pacto con aquellos que no solamente quieren ser perdonados, sino que quieren ser transformados para estar con Él en el reino eterno. Hay un clasificado divino que dice, se busca hombres y mujeres, adultos, niños y ancianos que quieran ser transformados. Se busca. ¿Habrá alguien en esta noche que colocándose en pie quisiera responder al clasificado divino y decir, Señor, yo no me quiero conformar con poco, yo quiero realmente ser transformado? Yo quiero hacer un pacto contigo porque mi meta es el cielo. Mi meta es estar con mi familia y contigo en el reino de Dios. ¿Habrá alguien que colocándose en pie quisiera decirles al Señor? Se busca hombres y mujeres que quieren hacer pacto con Dios para ser transformados. Y sabes, cuando hacemos pacto con Dios, esos sueños que tenemos inevitablemente serán enfocados, redireccionados y serán cumplidos por el poder de Dios. Vamos a cantar nuestro coro tema.
Y vamos a decirle al Señor que queremos ser fieles, que queremos amarle, que queremos obedecerle, que queremos hacer pacto con Él desde hoy y para siempre. Vamos a cantar este hermoso coro y esta va a ser nuestra oración en esta noche.